Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya estamos aquí en el estudio con el invitado del día de hoy. Él es Luis Quintana, internacionalista. Muy interesante su presencia en el estudio porque nos va a ayudar a calibrar un poco la situación que se vive en Venezuela. Hace rato dejó de ser un tema local y se convirtió en un tema que afecta a la geopolítica y que está impactado profundamente por todas las posturas internacionales. La comunidad internacional ha jugado un papel protagónico en los últimos días en nuestro país. Y quisiera que en función a eso que podemos como calibrar, esa situación internacional, hagamos un balance de la correlación de fuerzas y que de alguna manera siento muchos han subestimado la complejidad del momento tan grave que se está viviendo en nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Endrina. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, pareciera muy simple hacer una lista de los países que apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro y los que apoyan al diputado Guaidó. Pero en realidad, como tú has dicho, es una situación bastante compleja que se tiene que calibrar por el peso relativo que tienen los países. Es notorio que la oposición que lidera este proceso, que desde mi punto de vista es insurreccional, está respaldada por Estados Unidos, y Estados Unidos a su vez hace contar sus respaldos a nivel internacional para que se pronuncien en favor de Guaidó como supuesto presidente interino. Los aliados de Estados Unidos en el continente, protagonizados por el Grupo de Lima, se alinearon inmediatamente al reconocimiento que dio el presidente Trump. Y al mismo tiempo sus aliados en otras partes del mundo. Es curioso pensar cómo el Estado de Israel ha manifestado su reconocimiento, o un país como Australia, que está tan lejos de Venezuela, también ha manifestado su reconocimiento. Bueno, son países que juegan a favor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno no está aislado. En este continente hay una división muy fuerte de los países en torno al tema de Venezuela. Un grupo de países del Caribe, de Centroamérica y de Suramérica apoyan al gobierno venezolano. Hay dos países, México y Uruguay, que han jugado una posición más ponderada, ofreciendo la facilitación de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Europa no ha reconocido hasta ahora. Hay un plazo de 8 días que se vence el domingo, que pudiera variar considerablemente esta correlación de fuerzas. Claro, pero sin embargo, es posición tomada por la Unión Europea apostar por un grupo de contacto que facilite el diálogo entre el gobierno y la oposición, independientemente de que la opinión mayoritaria de la Unión Europea sea cuestionar la legitimidad de la elección del 20 de mayo del año pasado. Pero bueno, esas son matices que hay que considerar a la hora de ponderar los apoyos hacia una vía insurreccional y violenta, que es la que plantea la oposición extremista, y por otro lado las vías políticas y dialogadas para resolver el problema que tenemos en Venezuela. Ahora bien, en esa correlación de fuerzas donde el gobierno venezolano ha recibido el respaldo de potencias importantes como Rusia y China, si se leen las distintas interpretaciones que hay un balance que hace el Wall Street Journal acerca de esto, y dice que el respaldo de Rusia a Maduro y Venezuela tiene sus límites. ¿Ha sido moderado el respaldo de Rusia y China hacia el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que ha sido bastante contundente, y lo vemos en las expresiones del presidente Putin, del canciller Lavrov y de su representante ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No ha habido duda que tanto Rusia como China, como Turquía, como la India están respaldando al presidente Nicolás Maduro, que es en definitiva una consecuencia de respetar la voluntad que ejerció el pueblo venezolano al elegirlo en las elecciones presidenciales del año pasado. Más allá de esto, lo que digo es ponderar bien cuál es el peso relativo que tienen unos y otros, y que más allá de esos respaldos, cuál es la posición que deben tomar los actores nacionales para resolver una situación que sin duda debe atenderse por las vías políticas y no por la vía violenta. Quintana, en momentos de incertidumbres, cualquier señal o cualquier información que se difunda genera zozobra dentro de la población. El día de ayer se difundió una imagen de John Bolton, donde había en un cuaderno de notas una frase donde decía 5.000 tropas de Estados Unidos se dirigen a Colombia, y eso pudiera interpretarse para algunos como una amenaza hacia Venezuela. ¿Qué pasos deben ocurrir previo a una intervención militar o a un desenlace de este tipo? Mire, yo creo que está la anotación de Bolton, pero está también el anuncio desde la Casa Blanca, en la primera comparecencia de prensa que tiene ese gobierno en este año,
Tengamos en cuenta que es 28 de enero, estaba el gobierno cerrado hasta ayer, del gobierno de Estados Unidos, y anuncian el embargo de una empresa que es propiedad del pueblo venezolano. Eso es extremadamente grave. Y también es extremadamente grave que el gobierno de Estados Unidos esté tomando el control de la situación y que sustituya el liderazgo de la oposición. Y que sea la voluntad del gobierno de Estados Unidos sacar del camino, por la vía violenta, a una fuerza política que es el chavismo y que en este momento tiene el poder político en Venezuela. Eso por una parte. Por la otra, es claro que la apuesta del gobierno de Estados Unidos es provocar una fractura en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que haya un golpe de Estado militar. La apuesta dura de ellos es dirigirse a la Fuerza Armada para que ellos desobedezcan los mandos legítimos que establece nuestra Constitución en el presidente de la República como su comandante en jefe, y que produzcan una vía de rebelión militar que desencadene una gran confusión interna y que por supuesto desencadene una violencia que sería incontrolable, porque sin duda alguna una rebelión militar sería contestada militarmente, y eso evidentemente no le conviene a la paz del país y no le conviene tampoco a la paz de la región. Acerca de todas las iniciativas que hay para buscar solución a este momento coyuntural, se habla mucho de la necesidad de negociaciones, de diálogos. Muchos no creen en esto por los antecedentes que ha habido en Venezuela en procesos de diálogos anteriores. Pero antes de llegar a cualquier acuerdo, incluso una salida que conduzca a una salida electoral, tiene que haber un proceso de negociación. Para negociar tienen que haber cosas sobre la mesa. ¿Qué hay sobre la mesa hoy para negociar? Mira, en primer lugar hay una disposición pública explícita por parte del presidente de la República de que está apostando al diálogo y a la negociación. El hecho de que el presidente haya insistido en este tema luego de los acontecimientos del 23 de enero de la autoproclamación es muy significativo y debe ser reconocido con gran valentía por parte de los dirigentes moderados de la oposición. Yo estoy convencido de que hay dirigentes de la oposición que piensan que la solución debe ser política. Hay algunos que lo manifiestan públicamente y se desmarcan de la línea insurreccional, pero hay otros que están supeditados, lamentablemente, a los chantajes y a las presiones del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que hay dirigentes representativos de la oposición que podría desmarcarse y podrían plantearle al gobierno una alternativa, al gobierno y al país, una alternativa viable del diálogo y la negociación, tal como lo ha estado ofreciendo con gran valentía el presidente de la República. Ese ofrecimiento del presidente de una vía dialogada, de una vía negociada, debe ser reconocido por estos actores y debe ser reconocido para evitar que el país se enrumbe una vía violenta. ¿Cuál debería ser el principal signo de credibilidad para que este proceso de diálogo se pueda llevar a cabo? Mira, es muy difícil que, dado los antecedentes, haya confianza mutua para un diálogo serio. Por eso los estímulos deben ser también externos. Hay países que están ofreciendo un rol de facilitación para acercar las partes. Y esa es una posición racional. Esa es una posición que está tomando México, que está tomando Uruguay, pero también unos actores europeos. La canciller de Noruega, por ejemplo, la semana pasada, si bien cuestionó la legitimidad del mandato del presidente, también está ofreciendo las gestiones de su país, que ha protagonizado también o ha facilitado procesos de paz, entre ellos en Colombia, para facilitar ese diálogo entre el gobierno y la oposición. Los actores internacionales racionales, los que tienen posiciones de mayor equilibrio, pueden jugar un papel de estímulo a la oposición moderada para que se siente a negociar con el gobierno, pero al mismo tiempo el gobierno tiene la responsabilidad de dar señales que demuestren que puede haber un proceso creíble y que conduzca a acuerdos. Ese proceso, yo no tengo la menor duda que debe ser un proceso discreto para que no se contamine con las presiones públicas que sufren los dirigentes de la oposición, sobre todo por las redes sociales. En el aspecto de los anuncios que se hacen y los balances que se están presentando ante organismos internacionales de las muertes ocurridas en los últimos días tras los hechos de protestas antigubernamentales y las detenciones que incluso señalan pudieran involucrar a menores de edad, ¿qué peso tiene esto en la comunidad internacional? Bueno, sin duda que la violencia no facilita de ningún modo el entendimiento entre los venezolanos. En los antecedentes que tenemos de las vías violentas sabemos que nos empujan hacia un abismo y nos empujan más hacia la guerra civil que hacia la paz, que hacia el desarrollo nacional que legítimamente aspiramos todas y todos los venezolanos, independientemente de por quién hayamos votado en el pasado.
Entonces yo creo que los actores políticos tienen una gran responsabilidad de neutralizar las vías violentas. Es por eso es que insisto en el tema de que de parte tanto del gobierno como de la oposición, y en este caso de la oposición racional, porque no toda la oposición es igual, no toda la oposición respalda la vía de la autoproclamación y de la aventura golpista. Hay parte de la oposición, hay dirigentes serios que independientemente de lo que se atreven a decir públicamente, estoy completamente seguro por otras señales que podemos leer de sus propios discursos y de algunas otras razones, que apuestan también a vías políticas, a vías racionales que canalicen dialogadamente las grandes diferencias que tenemos para no matarnos entre los venezolanos. Quintana, pero tal vez este no es un tema que se dirima sencillamente en pensar oposición y gobierno. Hay una coyuntura económica que está atrapando a todos los venezolanos sin distingo político. ¿Qué se puede hacer en lo internacional para buscar una respuesta a este tema económico que afecta a todos los venezolanos, tomando en consideración también acciones como las sanciones tomadas recientemente hacia PDVSA y que suponen una agudización de la crisis económica nacional? Yo estoy convencido de que la única forma de enrumbar a Venezuela hacia la recuperación económica es a través de la estabilidad política y de un proceso de entendimiento entre las fuerzas políticas que contienden en el país. No hay forma de neutralizar la violencia y de neutralizar una debacle económica sin que haya un proceso serio de negociación entre el gobierno y la oposición. Si no hay acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, que no son capaces de desaparecerse una a la otra, afortunadamente, si no se entienden las fuerzas políticas, entonces no podría ser viable un proceso serio de recuperación económica. Más allá de lo que sucedió en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué labores diplomáticas se están emprendiendo a esta hora? ¿Qué está sucediendo en el mundo para tratar el tema de Venezuela? Bueno, hay varias líneas, en dependencia de cómo se alineen las fuerzas. La línea de Estados Unidos, que es el colapso total, que es derrocar al gobierno del presidente Maduro a como dé lugar, que es la línea que sigue parte de la oposición, está también, y el Grupo de Lima, está también actores racionales como México y Uruguay que están planteando una reunión internacional para tratar el tema de Venezuela, para tratar de facilitar una vía política. Están otros actores que tienen un debate interno en la Unión Europea sobre cuál debe ser la posición hacia Venezuela, independientemente de sus cuestionamientos hacia el gobierno venezolano, pero que unos apuestan fuertemente hacia el grupo de contacto y otros al ultimátum. Es decir, no hay unanimidad en la Unión Europea en este momento. Y hay otros actores que claramente respaldan la vía del liderazgo del presidente Maduro para resolver esta situación, como es el caso de Rusia y China, que respetan y reconocen obviamente su legitimidad. Quintana, el tiempo es un factor fundamental y pensar en cuánto va a transcurrir de aquí a que se logre una solución, sea cual fuere, genera mucha zozobra en la población. ¿Qué impacto puede tener esto en torno al éxodo de venezolanos? Bueno, creo que las vías políticas son las vías más complejas, las vías más lentas. Desafortunadamente, en una crisis, entenderse no es un proceso instantáneo y no se puede exigir que un proceso de conflicto tan severo como el que tenemos en Venezuela tenga en el diálogo unos resultados de la noche a la mañana. Eso sería ilógico, sería irracional y sería fuera de lugar. Los procesos políticos en todas partes del mundo para entenderse fuerzas políticas tan complicadas y tan confrontadas como la que tenemos en Venezuela son procesos lentos. Eso no significa que no se puedan ofrecer al país resultados parciales en la medida en que van avanzando los diálogos. Lo vimos en el caso de la FARC y el gobierno colombiano. En cualquier caso, es muy importante, es imperativo, y nos puede rescatar de la vía de una guerra civil o de una intervención armada desde el exterior un proceso serio entre el gobierno y la oposición, independientemente de los resultados que puedan haber concretos para solucionar la crisis. O sea, la solución integral a la crisis no es una cosa de corto plazo, pero es evidente la responsabilidad que tiene gobierno y oposición para entenderse y ofrecer al país soluciones que vayan siendo parciales, que vayan aligerando la presión que siente el pueblo en la calle, tanto desde el punto de vista económico como evidentemente desde el punto de vista político y social. Quintana, para hacer una predicción y una proyección acerca de lo que pudiera pasar en Venezuela, siempre es necesario establecer un paralelismo histórico. ¿A qué se parece esto que está viviendo Venezuela? ¿Ha sucedido antes en el mundo algo similar? Bueno, nosotros estamos en una situación en la cual podríamos catalogar de preguerra. Si las cosas siguen como están y si no hay un diálogo serio entre el gobierno y la oposición y no hay acuerdos, entonces nosotros nos vamos inexorablemente hacia una vía violenta, porque no hay forma que una parte le imponga a la otra
lo que aspira legítimamente, que es, en el caso del chavismo, preservar el poder político derivado de un mandato popular y, por otra parte, truncar ese proceso de mandato popular a través de una vía insurreccional. Es decir, no hay forma de que, continuando esas dos posiciones, no se resuelva el problema de forma pacífica. Entonces, hay experiencias del mundo que nos enseñan que la guerra civil debe evitarse a cualquier lugar, a cualquier precio, digamos, que no nos vayamos a arrepentir en el futuro de no haber tomado la iniciativa política para resolver nuestro conflicto. Es evidente que el espejo de Siria, el espejo de Libia, que son guerras civiles pero con intervención internacional, esas son realidades que tenemos que observar para evitarlas. Y la única forma de evitarlas es a través de una diplomacia muy audaz, que promueva y que prevenga el conflicto y al mismo tiempo, por otro lado, un entendimiento entre las principales fuerzas políticas del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión, Luis Quintana, internacionalista. Gracias por habernos acompañado.